Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios una vez más porque estamos en su casa de oración y podemos aprender lo que Él tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar del amor fraternal, lo que sería el amor entre hermanos. Y como nosotros hemos venido a ser hijos de un mismo Padre, por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? Nuestro Padre es Dios y por eso compartimos esa hermandad aquí en la iglesia. Pero primero de todo vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de juntarnos como tu cuerpo. Señor, gracias porque tu palabra tú la has dejado para perfeccionarnos, Señor, para hacernos cada día más parecidos a ti. Te damos gracias por ese amor y esa ternura con que nos enseñas. Te damos gracias porque a pesar de que nos equivocamos, tú nos perdonas, Señor, y siempre nos das una oportunidad más. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Te damos gloria, te damos honra. Levantamos tu nombre en alto, Señor, y declaramos que solo tú eres el único Dios verdadero. Bendícenos, Señor. Espíritu Santo, toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que podamos entender tu buena voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El amor fraternal. Lo contrario del amor es odio, ¿verdad? Y generalmente lo creemos así. Lo contrario al amor es el odio, pero en realidad lo contrario al amor es el egoísmo que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque lleva al individualismo. El egoísmo nos lleva a no dar lo que tenemos que dar, a no hacer lo que tenemos que hacer. El egoísmo nos lleva a ponernos siempre nosotros primero antes que los demás. Y el egoísmo se manifiesta como un amor excesivo hacia uno mismo. ¿Verdad? Yo muchas veces he visto personas que piensan solamente en ellas. No hay hijos, no hay esposo, no hay padres, no hay hermanos. Son ellos lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, y no hay vuelta que darle. Y aparte es un desinterés grande hacia los demás. En realidad, nunca le pasó que alguien le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y uno le dice, no, vos sabés que en realidad no está todo bien. Oh, bueno. Y saca otra conversación y ya no escucha. Pregunta simplemente como compromiso, ¿verdad? Es un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero en realidad no le interesa lo que usted o yo sentimos. Es simplemente una formalidad. Y lamentablemente muchas veces también sucede en la iglesia. Ahora, el amar es darse, es entregarse, lo cual nos lleva hacia la comunidad. Si yo amo, ese amor me va a llevar a estar con la gente. Porque el amor yo simplemente lo puedo demostrar, o únicamente lo puedo demostrar hacia otra persona. Hay mucha gente, ¿verdad?, que prefiere estar, y ojo, no estoy en contra de las personas que tienen animalitos, ¿verdad? Los perros, los gatos o cosas así, pero hay gente que prefiere estar con un animalito a que estar con una persona. Prefiere estar sola en su casa, sentada en el sillón, con el animalito en su regazo y ya estuvo. Es suficiente, no me importa si tengo familia, si tengo amigos, no me importa. Yo me conformo con esto, no doy mucho, lo saco a caminar un poquito, le doy de comer y ya no me pide más nada. ¿Por qué? Por eso mismo, porque el animalito no pide. En cambio, si tengo que
interactuar con la gente, si tengo que convivir, tengo que dar. La gente pide mucho, ¿verdad? La familia exige mucho, los hijos exigen demasiado, y no hablemos de los esposos, ¿verdad? Siempre, siempre pidiendo algo. Vienen cansados del trabajo, ¿quién les tiene que hacer la comida? La esposa, que posiblemente vino también de trabajar, tuvo que cuidar a los niños, tiene que limpiar la casa, no, pero la esposa tiene que... Y verdad, uno dice, no, ¿por qué? Yo quiero pensar en mí, es todo lo que quiero hacer, no quiero hacer más nada. Y eso es egoísmo. Jesús dijo que el distintivo sobresaliente en la comunidad de sus discípulos sería el amor. El amor entre ellos. En esto, en Juan 13, si lo quieren buscar, Juan 13, capítulo 13, versículo 35, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjese que no dice si das más ofrenda, si venís temprano a la iglesia, si das a la persona que está en necesidad. No dice si venís mejor vestido, si ayudás a levantar la ofrenda. Y es importante, ¿verdad? Todo eso, el venir temprano, el ayudar, el tener ministerios en la iglesia, es importante, porque así marcha la iglesia. Pero dice el Señor que la gente conocería que eran discípulos de Jesús por el amor que se tenían entre ellos. Vamos a leer ahí mismo en Juan, si lo encontraron, si pueden leer Juan 13, uno que pueda leer Juan capítulo 13 versículo 34, uno antes del que vimos recién. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amén. Que también os améis unos a otros. Amén. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora bien, ¿por qué dice que este es un mandamiento nuevo? Moisés, cuando el Señor le dio la ley, vamos a buscar Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Cuando Dios le dio a Moisés la ley, habla del amor. Capítulo 19, versículo 18. Si alguno la encontró y lo quiere leer. Amén. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya leímos Juan 13:34. Vamos a leer Juan 15:12. Juan 15:12. Si alguno lo quiere leer. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ok. ¿Qué diferencia hay en Levítico 19:18 y en estos dos versículos que hemos leído en Juan? Juan 13 y Juan 15. Que antes les decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora el Señor acá está diciendo que los amen como Él amó. Diferencia grande, ¿verdad? Porque yo me puedo querer mucho. Y, ¿verdad? Uno se ama, se cuida,
quiere beneficiarse unos, descansa si está cansado, ¿verdad? Uno se ama, cuida su cuerpo, cuida su vida. Pero lo que hizo el Señor con nosotros, lamentablemente, y aunque la Biblia lo pide, nosotros nunca lo vamos a poder hacer. El Señor nos dice, amá a tu hermano o a tu prójimo como yo te amé a ti. Y es duro, porque conlleva el perdonar, el dar cuando necesiten, el estar dispuesto a dar ya sea tiempo, dinero, amor, comprensión, a poner siempre primero a la gente o a la necesidad de la otra persona por delante antes de nuestras necesidades. Y aunque sí lo hacemos, ¿verdad? Nunca vamos a poder hacer, nunca vamos a poder amar a nuestros hermanos como el Señor nos amó a nosotros. Y sí es una verdad triste, pero es verdad. Pero de todas maneras el Señor nos pide, amarás a tu hermano como yo te amé a ti. Dice, y cuando hagan eso, la gente va a creer que son mis discípulos. Es lo único que el Señor dice en la palabra de Dios, que por lo cual la gente iba a creer. Y si usted lee Juan 17, también cuando Jesús ora, hace la oración, dice, Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y si verdad nosotros nos ponemos a indagar un poquito o a ver, era una unidad muy estrecha que tenía Cristo con su Padre. Y eso, así quiere el Señor que vivamos con nuestros hermanos. Que nos amemos de tal manera que el mundo diga la verdad, no entiendo. ¿Cómo esta gente se puede amar de esa manera? Entonces vimos que lo nuevo de este mandamiento consiste en que nos amemos como Él nos ha amado. Debemos amar a nuestros hermanos como Jesús nos amó, con la misma fuerza, con el mismo compromiso. Es un mandamiento. ¿Qué se hace con un mandamiento? O se cumple o no se cumple, ¿verdad? Porque es un mandato. Nosotros a lo mejor en nuestra casa no crecemos con esa palabra mandamiento, pero cuando nos daban una orden, si no la cumplíamos, ¿verdad? Recibíamos el pago merecido por nuestra desobediencia. ¿Nos va a castigar Dios si a lo mejor no ponemos en práctica uno de sus mandamientos? No nos va a mandar un rayo, ¿verdad? No nos va a exterminar, pero va a haber consecuencias. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, hay consecuencias. Y cuando no obedecemos a la palabra de Dios, estamos practicando el mismo principio que practicó Satanás. ¿Qué hizo Satanás cuando estaba en el cielo? En ese entonces Lucifer se rebeló contra Dios y dijo, yo no voy a hacer más la voluntad de Dios, voy a hacer mi propia voluntad. Se armó su grupito, su grupo de ángeles, rebeldes también, vámonos. Si yo me rebelo contra la voluntad de Dios, estoy haciendo lo mismo que hizo Satanás. Estoy poniendo en práctica el mismo principio. ¿Puede haber bendición ahí? Claro que no. No hay bendición en la desobediencia. Cristo no apela a nuestros sentimientos. El Señor no nos dice, bueno, si sentís amar a tu hermano, amalo. No dice así la palabra de Dios. Su palabra dice, tenés que amar a tu hermano. Porque si fuera así, la mayoría de las veces no amaríamos a nadie, ¿verdad? Si con el mandamiento todavía luchamos y nos cuesta ponerlo en práctica, cuánto más si el Señor nos hubiera dado la libertad de decir, bueno, ahí si querés hacerlo y si no, no. No, el Señor dice, lo vas a tener que hacer, porque si no sería un amor muy débil,
un amor condicional. Y el Señor no nos amó de esa manera. Porque si el Señor se hubiera puesto a ver cómo nosotros íbamos a actuar o qué íbamos a hacer con el sacrificio que Él dio en la cruz del Calvario, Él bien podría haber dicho, no voy a morir, no voy a ir a amarlos, no voy a sacrificarme si yo sé que me van a rechazar. Si yo sé que les voy a mandar a hacer las cosas y no las van a hacer. Yo determino a amar a mi hermano en obediencia al Señor. Así como decido amar a mi esposo, amar a mis hijos, amar la obra del Señor, ser responsable. Dios nos hace responsables por las decisiones que nosotros tomamos. No hay excusas. Yo no puedo venir al Señor y decirle, Señor, yo no lo quiero amar a este hermano por cómo habla, o por cómo se viste, o empezó a venir a la iglesia y tiene aretes, o tiene el pelo largo. Yo no puedo amarlo. El Señor dice, lo vas a tener que amar, porque yo morí también por él. Amén. Vamos a ver Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo entiende usted este versículo? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Algún comentario? Da que pensar, ¿verdad? Bueno, lo primero dice que amamos los unos a los otros con amor fraternal. Yo pienso que está diciendo que nos amemos como hermanos de un mismo Padre que es Dios. Amén. Y lo demás, ¿era 12 qué, perdón? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 12:10. ¿Qué es dar honra a otra persona? Como respeto. Como respeto, ¿verdad? Respeto. Yo honro a mis padres dándole honor, dándole respeto, poniéndolos quizás primero antes que mis necesidades, y lo mismo con los hermanos. Cuanto a honra, prefiriéndose el uno al otro, tratando de complacer al otro antes que mi propia necesidad. Hermano, necesita esto, necesita lo otro, necesita un café, quiere que le traiga un vaso de agua. Ver la necesidad de la otra persona. No esperar que vengan y nos atiendan a nosotros. ¿Se acuerdan que también Jesús en un momento dijo, yo no vine a servir, sino a ser servido? Y ese es el ejemplo que tenemos de Jesús. Él vino a servir y a dar su vida por todos nosotros. Vamos a ver Colosenses 3:14. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y adelante, versículos adelante, nos da una lista de muchas cosas que nosotros tendríamos que dejar de hacer. Fíjese el 5, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y da una lista.
fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, esto quiere decir, pero ahora ya no vivís más de la manera que vivías antes. Ahora tenés que vivir de otra manera porque Cristo te salvó, porque ya pasaste a ser un hijo de Dios. Cristo te redimió con su sangre. Pero ahora también vosotros, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto que dice el versículo 12 es lo que tenemos que poner en práctica con nuestros hermanos. Y es fácil venir a la iglesia y ser buen cristiano, ¿verdad? Yo siempre lo digo. Es lindo venir porque todos nos saludamos y qué tal y cómo está, y oramos unos por los otros, y como dijimos recién, hermana necesita algo, si hay alguna hermana mayor, ¿verdad? Enseguida vamos y la queremos atender. Pero ¿qué pasa en nuestra casa? Con nuestro esposo, con nuestros hijos. ¿Demostramos este amor? ¿Tenemos misericordia? ¿Tenemos benignidad? ¿Tenemos humildad? ¿Tenemos mansedumbre? ¿Tenemos paciencia? Fíjese el 13. Soportándoos los unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya viene el 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor. ¿Qué es el vínculo perfecto. Y si yo no tengo amor, hermana, no voy a poder poner por obra todo lo que decía arriba. Si yo realmente no tengo amor, no voy a tener paciencia, no voy a tener benignidad, no voy a tener misericordia. Allá en Argentina a veces hay un dicho que dice, tiene un carácter, cuando llega a la casa hasta el perro se esconde, ¿verdad? Para que no lo patee, porque llega pateando, gritando. Y donde realmente se muestra el amor sincero es en nuestro hogar. Es en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque ahí conocemos bien las fallas de cada uno, pero también conocen las nuestras. Y nosotros sí queremos que nos amen, ¿verdad? Y que nos perdonen y que sean benignos. Y me duele la cabeza que por favor me dejen acostada, cierren todas las ventanas, no digan ni pío, yo necesito estar sola. Que todos entiendan mi situación, que sean benignos, que tengan misericordia. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona necesita? Que yo sea paciente, que tenga misericordia, que ponga por obra el amor. Y es duro, no es fácil, no es fácil. No sé si puedo opinar. Sí. Yo pienso que lo que pasa es que en la casa, bueno, ante las demás personas que no forman parte de las personas que viven con uno, siempre uno quiere mostrar su
lado bonito, o sea, no es fácil que muestres ahora sí que el lado oscuro porque pretendes la aceptación de los demás. Pero en tu casa, como ya está esa aceptación, o sea, ahí dices, pues aquí me tienen que aguantar, Te quieran tienen o que no aguantar. quieran, porque... Y uno cae en ese estado de decir, pues de cualquier manera me tienen que aguantar, como sean, yo soy parte de esta casa y me van a aguantar así. Y ante los demás siempre pretendemos, como buscamos esa aceptación, pues tratamos de mostrar siempre nuestro lado más bonito. Exactamente, exactamente. Y todos caemos en eso, hermanos. No hay nadie que pueda, otros, ¿verdad?, en mayor o menor escala, pero todos vivimos en cierta manera, mostrándonos de alguna manera diferente entre la iglesia. No tendría que suceder, tendríamos que ser, ¿verdad? Los hermanos nos tendrían que conocer que somos enojones y somos enojones, ¿verdad? Que no nos gustan ciertas cosas, tendrían que conocerlo como somos, pero falta la convivencia, porque realmente uno se conoce cuando vive con la persona. Usted o yo conocimos a nuestro esposo después de casados, ¿verdad? Porque hasta el día cuando estábamos de novio todo estaba bien. Un par de horas por día, a lo mejor un fin de semana, bien peinaditos, bien perfumados, bien arreglados. Ahora, cuando los dos nos levantamos juntos en una misma mañana, ahí se ve lo que realmente somos. Cuando estamos despeinados, ¿verdad? ¿Nunca le pasó que, por ejemplo, a usted le gusta guardar el dentífrico en un cajón o en el vasito? Y viene su esposo, lo usa y lo deja afuera. No lo puede poner otra vez donde estaba. Bueno, ahí entra la paciencia, ahí entra la benignidad. Agarre el dentífrico y póngalo otra vez en el cajón. ¿Qué es dentífrico? Pasta de dientes, la pasta de dientes. Y cosas así, ¿verdad? Ahí en la casa se demuestra la paciencia. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3. ¿Lo leímos recién? Sí. Perdón, Hebreos. Vamos a leer Hebreos 13, 1 y 2. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y aquí se refiere, ¿verdad?, a los de afuera. En el tiempo de la Biblia, el hospedaje en realidad era diferente de lo que es ahora. Ahora mucha gente se abusa, ¿verdad?, de la hospitalidad de la gente. Pero en ese entonces, los lugares donde la gente iba a dormir, como si fuera el hotel ahora, estaba muy lleno de cosas malas. No había gente, ¿verdad?, a veces tan buena. Entonces, los cristianos preferían ir a casas de otros cristianos a quedarse. Por eso dice, ¿se acuerda la historia de Abraham cuando estaba sentado afuera de su tienda, que vio 3 varones venir caminando? ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó y les rogó que por favor se quedaran en su casa. Les hizo de comer, les decía que les lavó los pies, ¿verdad? Les dio descanso y después los hizo ir. Ese era el tipo de hospitalidad que se daba en ese entonces. Vamos a ver Juan capítulo 5, versículo 6. Y esta es la historia del paralítico en el estanque de Betesda. Y es una historia muy linda. Vamos a leer desde el 1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos
y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Vemos la misericordia de Dios. Vemos que Dios vino a eso, Cristo vino a eso, a amar a la gente de tal manera. En un momento el Señor, cuando estaba la multitud delante de Él, y miró, dice que miró a la multitud y se estremeció, dice que sus entrañas se estremecieron del dolor que le dio de ver que esa gente estaba desamparada como ovejas sin pastor. Tenemos nosotros el amor que nos mueva, como quien dice, las entrañas, y podamos hacer bien a los demás. Ojalá que sí, ¿verdad? Déjeme ver si este versículo es el que tengo acá, es el correcto. Fíjese, segundo libro de Juan. Ahí cerquita de Judas y Apocalipsis, un par de libros antes del Apocalipsis. Segunda de Juan 5 y 6. Dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor que andemos en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. En realidad la palabra del Señor nos exhorta, nos manda a amar. El que no ama a su hermano permanece en tinieblas, dice la palabra de Dios. El amar a nuestros hermanos es la prueba de nuestra permanencia en Cristo. Es la prueba que demuestra que si estamos en la vida del Señor o en las tinieblas. Vamos a ver primera de Juan 2, 9 al 11, ahí cerquita. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Del 9 al 11. Sí. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como decimos nosotros, más claro échale agua. Si no amas a tu hermano, estás en tinieblas. Si amas a tu hermano, está en la luz. Vamos a ver primera de Juan capítulo 3, ahí en la otra hoja.
Yo lo voy a leer del versículo 10 al 15. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os engañéis. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos o a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Nos da duro, pero hay un propósito. Hay un propósito en todo esto. Y es que demostremos o reflejemos la luz de Cristo. Si nosotros no amamos, ¿se acuerda que, no me acuerdo hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior que estuvimos hablando, los que no son creyentes aman a los que los aman nada más. Pero el Señor, ¿se acuerda que nos decía, vas a tener que amar a tu enemigo? Vas a tener que amar a aquel que te ofende, a orar por los que te ofenden y si te piden más de lo que ellos necesitan, dáselo. Y es duro. Yo trabajo, yo me sacrifico, ¿por qué le tengo que dar a los demás? Es lo mismo lo que miramos, devolver mal. Devolver mal por mal, ¿verdad? El Señor nos pide amor, nos pide que demos ese paso extra de lo que estamos acostumbrados a dar. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Él caminó la milla extra. Él hizo lo que ningún otro podía hacer o iba a querer hacer. Había un pastor, ¿verdad?, que siempre decía, si yo tendría que dar a mi hijo por usted, esté seguro que usted va a morir. Pues yo a mi hijo no lo doy para que usted se salve. Y yo haría lo mismo, y usted haría lo mismo. Pero Dios dice que amó de tal manera al mundo, y el mundo ahí es usted, soy yo, y todo ser viviente que camina sobre la faz de la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese tipo de amor es el que Dios quiere que nosotros demos a todos aquellos que nos rodean. Amén. Seguimos la semana que viene con la segunda parte. Vamos a orar y vamos a dar por terminada la clase. Medite en los versículos que le di. Medite en qué está fallando o meditemos en qué estamos fallando para que podamos ver cómo podemos mejorar y poder demostrar ese amor, el mismo amor que Dios nos dio a nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa tarde. Gracias por tu palabra que nos redarguye, Señor, que nos enseña, que nos corrige cuando estamos mal. Señor, y no porque simplemente se te ocurrió a ti hacerlo, sino porque nos beneficia. Señor, porque nos hace más parecidos a ti. Señor, porque tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra haga raíz en nuestro corazón y dé el fruto que tiene que dar, Señor, para que los que están afuera, que no te conocen, como dice tu palabra, conozcan que somos tus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.